Y como cada martes, hoy nos acompaña Trinidad González Torres, integrante de la revista Buzos de la Noticia, coordinador de información de la revista Buzos de la Noticia, que nos viene a platicar sobre un tema muy relacionado con el contexto que estamos atravesando, que es pues el pretexto de Estados Unidos para intervenir en todo en nuestro país, que además hoy vienen a revisarnos, ¿no? Con esto del Tratado de Libre Comercio. Trinidad, muy buenos días. Buenos días, gracias por el espacio que siempre, o como todos los martes, nos brindan. Les mando un fuerte abrazo a todos los televidentes que nos siguen por redes sociales y desde luego por la televisora. Lo adelantas. Nosotros en esta ocasión presentamos un reportaje titulado Pretexto intervencionista, igualar narcotráfico y terrorismo, y tiene que ver con el hecho de que en las semanas pasadas el presidente de Estados Unidos pues anunció que equipararía el hecho de catalogar al crimen organizado, a los narcotraficantes mexicanos en concreto, con el terrorismo, con el concepto de terrorismo. ¿Y eso qué implica? Pues implica que Estados Unidos, dado que conocemos el historial que tiene como país intervencionista en diversos puntos del mundo, pues ahora sea en México su siguiente objetivo. Y en ese sentido, nuestra colega periodista Nidia Egreni pues entrevista a diversos especialistas y académicos sobre qué es lo que implica el hecho de que el presidente de Estados Unidos pues utilice el concepto de el narcotráfico como terrorismo. Y en este contexto, pues las diversas instancias de Estados Unidos que aparentemente tendrían que estar protegiendo en su país o combatiendo en su país el hecho de que no se consumiera drogas, pues no es así. Presentamos algunas cifras muy reveladoras en el cual, por ejemplo, 30 millones de norteamericanos consumen algún tipo de droga. Entonces, la cadena de consumo de droga pues empieza en Estados Unidos. Y México como tal, un país proveedor de este tipo de sustancias, hablemos de marihuana, hablemos de cocaína, estupefacientes y demás. Pero no es exclusivamente México, sino desde otros países. Y el antecedente que también nosotros damos a conocer es diversos planes que el propio Estados Unidos, el propio gobierno de Estados Unidos implementó en América Latina, por ejemplo, el Plan Colombia, en el cual pues no tuvo el resultado esperado, al grado de que se sigue consumiendo muchísima droga en Estados Unidos, y eso implica millones y millones de pesos que se derraman por esta situación. Pero ellos también se ven beneficiados en otro asunto, el tema de las armas. Cientos, miles, hay que decirle, miles de paquetes armamentistas llegan a México, van a Colombia, van a todo Centroamérica. Y de eso nadie habla. Es correcto. Y lo que nosotros damos a conocer en el texto es que, por una parte, el tráfico, el comercio de las armas entre grupos delincuenciales en México con Estados Unidos, y por la otra, el tema de las drogas. Pero deja tú los temas delincuenciales, el crimen organizado, los cárteles, la gente común y corriente. Tú, yo, cualquier ciudadano mexicano puede ir a cualquier tianguis de la Ciudad de México, del Estado de México, y puede comprar un arma tan fácil. ¿Quién provee de todas esas armas, por cierto, estadounidenses, casualmente? Bueno, en Estados Unidos salió recientemente un análisis donde la cantidad de armas que se distribuyen en México, y eso cómo entran al país, pues a través de la frontera, de una manera muy sencilla o muy fácil, que cada vez la ciudadanía o las personas tienen acceso en ese sentido. Pero ahora, si vamos a la otra parte que le corresponde al gobierno federal, también el gobierno federal está fallando en un plan para combatir el crimen organizado, y en eso tiene que ver también el tema de las armas, que no hay una política mucho más clara, no hay una política mucho más convincente para detener y para investigar, y desde luego para castigar a
los grupos delincuenciales, y bueno, pues ahí vemos las declaraciones del presidente norteamericano en el hecho de querer intervenir en nuestro país. Y estamos en ese contexto. Bueno, el tema del intervencionismo no es exclusivamente hacia Latinoamérica, hacia México, lo hemos visto en otros países, lo hemos visto en el Medio Oriente, y con un claro objetivo, es decir, pues ser un país con injerencia, pues para hacerse de recursos naturales, sobre todo de recursos naturales, y pues continuar como país imperialista en nuestro país. Y en eso estamos. También otro de los reportajes que mencionan es que en cuanto a la salud, me llama la atención el IMSS San Luis Potosí, la atención es de cuarta. Es correcto, nosotros armamos, nuestra compañera reportera en el estado de San Luis Potosí nos manda un trabajo titulado en el IMSS San Luis Potosí, la atención es de cuarta. Tiene que ver con la carencia de falta de servicios en ese estado. La población ha crecido últimamente y sin embargo los servicios de salud pues se han mantenido estáticos, no hay avance, no hay inversión, y los que hay actualmente no tienen ni la capacidad suficiente en infraestructura ni en equipo médico, lo que repercute en la salud directa de los potosinos, y pues cada vez más personas se quedan sin servicios de salud. Qué bueno que mencionas esto, porque cuando fue las protestas a las afueras de la Cámara de Diputados, venía un presidente municipal, me parece que era de Villa de Ramos, en donde recientemente se había abierto un hospital, me parece del IMSS, y fue el mismo presidente Andrés Manuel a inaugurarlo, y él nos platicaba, pues ya está la estructura, ya están pues digamos el hospital, pero no hay ni medicinas, no hay ni siquiera tampoco doctores que puedan atender a la ciudadanía. Entonces, pues, ¿de qué sirve que te pongan estas instalaciones si no va a haber alguien que te atienda, no? Es correcto, a diversos alcaldes que se sumaron a la protesta en la Cámara de Diputados, damos la referencia de algunos alcaldes que dan su punto de vista en el sentido de que lograron gestionar en administraciones pasadas un hospital. Sin embargo, la actual administración se atribuye el logro. Bueno, ya está ese hospital. Ahora lo que les hace falta a los potosinos es mayor equipo, mayor presupuesto y desde luego mayor personal médico, que no lo tienen y están en ese sentido sin medicamentos o muy poco medicamento, no tienen todas las especialidades como deberían o como está el plan original. Además, los recursos son cada vez menos y bueno, quien paga estas malas decisiones políticas en el tema de la salud, pues son los miles de potosinos que se quedan sin la atención de los servicios de salud. Una revista muy completa, habla sobre la vigencia del capital, las relaciones de México con el mundo, el lugar de la realidad que tiene la política internacional, diversas columnas que usted puede encontrar. Además, por ejemplo, Romeo Pérez Ortiz habla sobre la inteligencia artificial y su utilidad en la sociedad actual. Todo esto lo que usted puede encontrar en la revista Buzos de la Noticia. Muchas gracias, Trinidad. ¿Dónde los pueden encontrar en internet, en sus redes sociales? Sí, estamos en la página de internet www.buzos.com, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Estamos constantemente actualizando la información del día a día y desde luego cada semana con ustedes aquí en el material impreso. Pues te agradecemos, Trinidad, por estos minutos. Ya la siguiente semana hablaremos, ahora sí. ¿Vas a venir? Cuando vengas, ¿no? Aquí Cuando vengas hablamos. hablamos.